Bueno, muy bien, buenas tardes. Soy Juan José Vilapriño, médico psiquiatra de Mendoza, Argentina. Y acá estoy con mi partner y compañero Gustavo Vázquez de Canadá. Nosotros vamos a llevar, digamos, adelante el Simposio Internacional sobre depresión resistente, que el título es Titanes en el Ring, combatiendo la depresión resistente. Voy a comenzar yo y luego va a continuar Gustavo. Bien. Vamos a compartir la pantalla. Acá. Bien. Bueno. Vamos a comenzar. La idea del simposio y el tema del simposio tiene una actualidad realmente muy importante, es un problema de salud bastante grave, un problema sanitario grave, sobre todo para el que la padece, a este tipo de depresión. Pero con Gustavo estamos convencidos que los contenidos más serios se pueden dar de una manera que no sea, digamos, específicamente seria o tan formal, sino que se puede aprender perfectamente articulando lo serio y científico con lo que genera risa, pero también emoción y nostalgia. Y para nosotros, como lo voy a explicar enseguida, Titán en el Ring formó parte de nuestra infancia y nos parecía una analogía bastante significativa el tema de la lucha contra la depresión resistente a algunas de las cosas que pasaban en Titanes en el Ring. Bien. En conflicto de intereses, en el último año he recibido honorarios como conferencista del laboratorio Janssen, Pfizer, Baliarda, Casasco, Rafo y Lundbeck. Lo primero que vamos a enfocar en el tema de la enfermedad depresiva, que al momento actual es un problema sanitario muy serio. Los últimos datos muestran que en todo el mundo hay cerca de 320 millones de personas con depresión. Del 20 al 25% de la población alguna vez ha padecido o padecerá de depresión, y el trastorno depresivo mayor es la principal causa de carga global, o sea, de discapacidad en todo el mundo. Además, el 75% de los pacientes con depresión tienden a la recurrencia, a tener cuadros recurrentes, y la esperanza de vida es entre el 25 al 30% más baja en pacientes depresivos que en la población general. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos en la depresión mayor, en la depresión unipolar todavía no resistente? O sea, ¿cuáles son los objetivos terapéuticos generales? El primero de los objetivos es la respuesta parcial, que es la reducción de los síntomas que el paciente tiene de base, pero que es insuficiente para considerar que el paciente ha respondido al tratamiento. O sea, es una reducción de los síntomas entre el 25 al 50%. Y desde el punto de vista terapéutico es el primer escalón, es lo que habilita al clínico, al psiquiatra, a seguir optimizando con el antidepresivo que ya eligió. Este parámetro es particularmente importante en la depresión resistente, que, como ya vamos a ver, no tienen características de remisión completa, y lo que se evalúa en cada paso que se da son las respuestas parciales. Respuesta implica que luego de un periodo más o menos adecuado, que es entre 2 a 3 semanas, lo mismo que para respuesta parcial, se ha podido observar una reducción de los síntomas, que generalmente se acompaña de una mejoría del estado de ánimo y de la función diaria, aunque no completa. Y esa reducción debe ser del 50 o más del 50% en la intensidad de los síntomas. Haciendo la introducción de la depresión, nos metemos ya al tema Titanes en el Ring y depresión resistente. ¿Qué era Titanes en el Ring? Titanes en el Ring era un programa
de nuestra infancia, de la de Gustavo y de la mía. Es un programa que se extendió de 1962 al 2002 y que era furor en todos los niños de esos 40 años. Tenía personajes buenos, Martín Caragián, el Caballero Rojo, que no lo puse porque después Gustavo me va a cargar con Independiente, si no lo iba a poner, era uno de mis favoritos. La Momia, pero también tenía personajes malos, la Momia Negra, Tufik Meme, el coreano Sun, el vikingo. Y tejía toda una historia, Martín Caragián, en relación a los personajes que lo hizo sumamente atractivo. Otra cuestión muy interesante que van a ver cómo vamos a intentar hacer la, digamos, analogía con la depresión, es que en las luchas se iba construyendo en base a tomas, y cada toma era un poco más intensa que la anterior, ¿sí? Bueno, habiendo hecho esta brevísima introducción, vamos a pasar. Bien. ¿A qué es remisión? Remisión se llama, remisión parcial es una mejoría sintomatológica que es de magnitud suficiente para mostrar que el paciente ya no se encuentra en el episodio, digamos, agudo, pero se considera insuficiente para considerarlo libre de síntomas, o sea que el paciente volvió a ser el de antes, que resolvió la cualidad diferente. O sea que la mejoría es significativa, es evidente, pero continúa presentando síntomas depresivos, aunque son de intensidad leve en cuanto al objetivo, no leve en cuanto al que lo padece, porque son los llamados síntomas subsindrómicos que generan o bastante malestar en los pacientes. Remisión completa refiere a un periodo de tiempo en el cual los síntomas depresivos están ausentes. En general, en el trastorno depresivo mayor no resistente, remisión completa va junto con recuperación funcional. En los consensos, y particularmente en uno que acabamos de finalizar en Argentina, hemos considerado que dentro del concepto de remisión completa no se puede considerar en la depresión resistente la recuperación funcional. En la remisión completa no deben observarse síntomas subsindrómicos, por lo tanto tendría que tener una Hamilton de 4. Recuerden que una Hamilton normal en una persona normal tiene un sesgo de 3,8 o una más de igual o menor de 5. Es el objetivo primario para evaluar la eficacia para el trastorno depresivo mayor no resistente, pero como les dije, en la depresión resistente, debido a la característica de la misma enfermedad, no se incluye la recuperación funcional como parte de la remisión completa. Recuperación sería entonces, y esto sí vale para la depresión resistente, sería la remisión completa más la recuperación funcional y sostenimiento de esa recuperación por al menos 4 meses. Es el resultado buscado, ideal, pero que se logra escasamente en las depresiones resistentes al tratamiento. Entonces, ¿cuál es nuestro adversario en este Titanes en el Ring? La depresión resistente, que acá la hemos puesto como la momia negra, que era uno de los enemigos más acérrimos de Martín Caragián y Latrup. La depresión resistente es un fenómeno clínico complejo, mucho más frecuente de lo que nos gustaría y que en general refleja una serie de subtipos depresivos que tienen que ver con no respondedores, pero también con pacientes que cargan una comorbilidad psiquiátrica adicional y enfermedades médicas también. Y es responsable de la mayor parte de la carga global de la depresión, ya que, como dije antes, no se logra la recuperación funcional en buena parte de todas las depresiones resistentes. ¿Y cuál sería la definición de depresión resistente? Tanto en el Consenso Europeo como el que acabamos de hacer acá en Argentina. Hay más de 90 definiciones de depresión
resistente, nosotros lo que hemos consensuado, que es prácticamente igual al del consenso europeo, es la depresión que tiene una resistencia al tratamiento que se define como la falta de mejoría clínica significativa a pesar del uso de dosis adecuadas de al menos 2 agentes antidepresivos derivados, cualquiera que se use, del grupo de tratamiento de primera línea, o sea, antidepresivos que están recomendados de primera línea por los diferentes consensos, y prescripto en una duración, digamos, adecuada, con una afirmación adecuada de la adherencia, o sea, que verifiquemos que el paciente tome la medicación. Entonces, DRT es una depresión que no ha respondido al menos a 2 esquemas con antidepresivos en dosis y duración adecuada y en donde nosotros hemos verificado que ha habido adherencia al mismo. Pero surge una pregunta que nos hacemos muchos, y yo me la he hecho varias veces. ¿Cuál es el tema de la depresión resistente? ¿Es solo la falta de respuesta? ¿Eso es lo que define al evento DRT? ¿O es una entidad clínica con una forma de presentación específica y dentro de esa forma va incluida el no responder a la medicación antidepresiva? De hecho, si tomáramos los criterios del DSM-5, podríamos llegar a distinguir más de 200 perfiles clínicos o tipos o fenotipos diferentes de la enfermedad depresiva, y esto ya lleva a preguntarse 2 cosas. Si todos esos perfiles son de una sola enfermedad o están expresando diferentes tipos de enfermedades depresivas, y si podríamos hablar de un tipo de depresión en la que no la define la cantidad de fracasos terapéuticos, sino determinadas características clínicas. Hay varios metaanálisis y papers recientes que van por esta dirección. Yo tomé el del Grupo Europeo de Estudio de la Depresión Resistente, que es de hace 1 año y medio más o menos, y ellos llegan a la siguiente, entre otras conclusiones, dicen que los predictores que habitualmente hablan de depresión resistente, que son la severidad de los síntomas, la duración del episodio, la posibilidad o la probabilidad de suicidio, las formas melancólicas y psicóticas, la comorbilidad ansiosa y el trastorno de personalidad de base, además de otros marcadores genéticos, no solo podrían ser predictores, sino que podrían constituir en sí mismo una forma de depresión diferente, que es lo que nosotros llamamos DRT. ¿Cuáles serían las estrategias diagnósticas para llegar a DRT? ¿No? Bueno, primero que nada, una cuidadosa historia clínica longitudinal. Hay que hacer una muy buena historia clínica del paciente, ver de cuánto fueron sus mejorías, cuándo se inició el cuadro, con qué factores coincidió, tanto el inicio como las remisiones transitorias que haya tenido, la duración, el grado, el registro de las diferentes moléculas utilizadas, también los antecedentes, y si bien en un foro que tuvimos en Brasil, Kennedy de la CANMAT me dijo que no debía ser utilizado como un elemento predictor, yo utilizo un poco como un elemento predictor al tratamiento la respuesta a los tratamientos previos de los familiares. Por ejemplo, personas que tienen padres o hermanos con depresiones resistentes o crónicas, ver a qué fármaco respondieron, y algunas veces utilizo ese fármaco en el inicio del tratamiento con la depresión resistente. También es el uso de escalas, y en este caso, además de las escalas diagnósticas de depresión, la MARS, a mí particularmente uso mucho la BEC, que es autoadministrada y que tiene muy buena fiabilidad. También se recomienda utilizar las escalas de impresión clínica global y otras escalas de impresiones clínicas que dispongamos, son muy útiles en el caso de la depresión resistente. También
se puede utilizar y estaría, digamos, adecuado utilizar estadificadores de la DRT, que ya los voy a nombrar, y acá las pruebas diagnósticas complementarias realmente tienen muy escasa evidencia, o sea, no se constituyen como marcadores biológicos de depresión resistente. ¿Cuáles son las escalas para estadificar? La DRT tenemos la de TACE y la de Rush, la europea y la del Massachusetts. La que más se utiliza, la que tiene mayor índice de fiabilidad, es la de TACE, que es la que les pongo acá. La de TACE tiene un estadio 0, que es la respuesta al tratamiento. El estadio 1 es la falta de respuesta al menos a un esquema con una clase determinada de antidepresivo. El estadio 2 es la falta de respuesta al menos a 2 esquemas adecuados de tratamiento con 2 clases diferentes de antidepresivo. El estadio 3 es el estadio 2 más la no respuesta a tricíclico. El estadio 4 es el estadio 3 más la no respuesta a IMAO. Y el estadio 5 es el estadio 4 más la no respuesta a la TEC. Acá les traigo datos que son muy interesantes porque no son de Estados Unidos, de Europa o de otros países, sino son de Latinoamérica y específicamente de Argentina. Este es un estudio trial que nosotros en Mendoza participamos como centro, se inició en el 2018 y finalizó el año pasado, y marca que la prevalencia de depresión resistente en América Latina es de casi el 30%, que coincide con toda la bibliografía, que 1/3 de los pacientes con depresión va a tener un cuadro resistente. Dentro de esa casuística general vemos que Argentina tuvo una prevalencia de DRT menor que Brasil, pero mayor que Colombia y México. A lo mejor deben haber factores clínicos y de criterios diagnósticos para la diferencia, o puede ser una cuestión poblacional también. Entonces, por un lado tenemos la resistencia al tratamiento, pero por otro lado tenemos la pseudo-resistencia, o sea, pacientes que aparentan ser o tener o padecer depresión resistente, pero que en realidad el origen del cuadro es otro. ¿Cuáles son los factores de pseudo-resistencia asociados al paciente? La disfunción familiar, cuando hay mucho conflicto, cuando vienen al consultorio y dicen, no, mi familia me dice que no le pongo ganas, y la familia no entiende que esto es un problema metabólico del cerebro, un problema de energía. La personalidad de base, determinado tipo de personalidad, sobre todo las del clúster B, tienden a no responder adecuadamente a los tratamientos antidepresivos, y no es por una depresión de base endógena resistente, sino por las mismas características de la enfermedad, que es lo que en el libro con Manuel, mi hermano, y Mariano llamamos depresiones de difícil manejo. La adherencia al tratamiento, esos pacientes que de entrada le dicen miedo a ser dependiente al antidepresivo y después le dicen que van a tomar el antidepresivo, yo no les creería mucho. De hecho, esos pacientes generalmente a veces no se inicia el tratamiento hasta que uno no tenga la certeza de que el paciente lo va a cumplir. La automedicación, que es los pacientes que además de lo que toman lo que nosotros le hemos indicado, toman una serie de moléculas que no le hemos indicado. Acá entran como un elemento muy importante las benzodiazepinas, que además el abuso de benzodiazepinas es un elemento predictor de depresión resistente, y el consumo de drogas y alcohol, que generan una emocionalidad negativa que se confunde con depresión. Entonces, a pacientes intoxicados con cocaína y alcohol se les da antidepresivos cuando en realidad lo que tienen no es una depresión, sino una intoxicación por la droga. Los factores asociados al médico tratante de la pseudoresistencia principal es el error diagnóstico, el más frecuente es depresión bipolar, pero también la depresión orgánica, una depresión que ustedes le dan dosis suficientes de un antidepresivo por un tiempo adecuado y no tiene ni siquiera respuesta parcial, o sea, la mejoría es menos del 25%, nada, hay que sospechar una causa orgánica como origen de esa depresión. Además del error diagnóstico, están todos los elementos que hacen al tratamiento inadecuado por parte del médico tratante. O sea, cuando se prescribe una polifarmacia y esa polifarmacia termina generando muchos de los síntomas que parecen depresión, que son producto de esa misma
contaminación con una serie importante de psicofármacos, una elección del fármaco inadecuado. A esto me refiero específicamente en el caso de las depresiones que he tenido yo, las depresiones bipolares o unipolares, que determinados colegas insisten con solo el antipsicótico, la depresión va empeorando y agravándose, no cambian, no indican el antidepresivo y parece que fue una depresión resistente y en realidad una depresión en la cual no se le ha indicado el fármaco que necesitaría. Y uso de dosis, digamos, inadecuadas, ya sea porque el profesional usa dosis bajas, más bajas de las que se recomiendan, o porque los pacientes tienen un volumen corporal importante y eso no lo considera el médico a la hora de dosificar, o que son metabolizadores rápidos y hacen que los niveles plasmáticos sean bajos. Para todos esos casos, la recomendación es el uso de dosajes plasmáticos. Acá en Argentina tenemos a disposición el dosaje de prácticamente todos los fármacos que hay disponibles. Y los factores asociados al medicamento sería el uso inadecuado de presentaciones, que eso es mixto, médico y medicamento, que es una grajea partirla, una cápsula partirla, o los medicamentos que no deben ser tritados, digamos, a la mitad, indicarlos por la mitad. La utilización de copias, que eso pasa en buena parte del mundo, pero particularmente acá en Argentina, en donde tampoco tenemos un buen sistema de bioequivalencia para saber si esa copia tiene las mismas características que el original. Y muchas veces un factor muy del médico, más que del medicamento, es la inquietud o la ansiedad por la no acción del fármaco, que hace que muchas veces subamos demasiado el medicamento o lo cambiemos precipitadamente antes de ver realmente si el medicamento responde. Los factores implicados con la DRT en general entonces son, algunos de ellos ya los nombré, pero los vamos a repasar, la duración de los episodios, aunque tanto la duración como la intensidad no son factores que estén claramente delimitados, sobre todo la intensidad. Hay toda una corriente de opinión que dice que una DRT no tiene por qué ser una depresión con síntomas graves, pueden ser síntomas moderados, subsindrómicos y ser resistente igual. Inicio temprano, este es un elemento que está en la mayoría de los metaanálisis de los últimos años, que mientras la depresión se inicia en mayor, digamos, edad, corre más riesgo de hacerse resistente si no es adecuadamente tratada o no remite precozmente. El tema del error diagnóstico y de los tratamientos inadecuados, la vulnerabilidad genética, hay clústeres genéticos asociados con la depresión resistente, el tema de la recurrencia y la gravedad, como dije antes, la gravedad no es un factor específico, pero generalmente está asociada a la gravedad con estos tipos de depresiones, y las recurrencias, a mayor recurrencia, más resistencia del cuadro depresivo. La falla en la prevención de recurrencias como producto justamente de presentarse la misma, y lo que dijimos antes, la falla en la adherencia y el estigma que genera esta enfermedad, además de los cambios degenerativos en el cerebro, que están muy ligados a la acción glutamatérgica, que algo de eso va a hablar Gustavo, si no después lo charlamos en la ronda de preguntas. Bien. Entonces, ¿cuáles serían las implicancias del RT? Más comorbilidades psiquiátricas, pero también médicas. Aumenta la tasa, se duplica y a veces hasta se triplica la tasa de hospitalización, y la duración de las hospitalizaciones son casi un 40% más que los pacientes no resistentes. Y tiene 7 veces más riesgo de suicidio que las depresiones sin resistencia. Y este es un concepto bastante polémico, pero que me pareció interesante traer. ¿Existe o no la depresión ultra resistente? Primero que nada, no hay un consenso, ¿sí?
Hay diferentes autores, Fava, Berman y hasta Keller, que han hablado de las depresiones ultra resistentes, pero no se han puesto de acuerdo cuántos serían los esquemas previos terapéuticos para hablar de una ultra resistencia. Pueden ser 3, y uno de ellos debe incluir los tricíclicos, como dice Fava. Pueden ser 5, no distinguiendo qué tipo de tratamiento, como dice Berman, o puede ser 4 o más tratamientos con diversos antidepresivos, incluyendo estrategias de potenciación, combinación y tratamiento con TEC, que esta me parece la definición, además de ser la más actual, es la más completa, que es la de Keller. Y además hay un 5% de los pacientes tratados que no responderían a ningún fármaco, ¿sí? Es lo que se llama resistencia absoluta, y es cuando se prolonga los síntomas sin respuesta al tratamiento por más de 8 semanas con una dosis normal, no tóxica, de los fármacos. Bueno, ya conocimos el adversario, la momia negra. Hay que empezar a administrar las tomas de la lucha libre. Vamos a empezar con la primera, la famosa doble Nelson. La doble Nelson yo la he equiparado con la combinación de antidepresivos. La doble Nelson era una toma que inmovilizaba, no era tan agresiva, pero era de inmovilización del oponente, por lo tanto es una toma en cuanto a eficacia, no la más importante dentro de Titanium Ring. Y la combinación de antidepresivos no es de las estrategias más eficaces dentro de la DRT, por eso la analogía. Me pareció interesante plantear esto de cómo se va construyendo una DRT a partir de la toma de decisiones. El STAR-D ya planteaba en el 2006 que hasta el 40% de los pacientes ante una primera línea de antidepresivo, por ejemplo citalopram, lograban el 40% de remisión. En un segundo nivel, en donde se puede hacer sustitución, generalmente se hace sustitución y menos frecuentemente combinación, y se agrega terapia cognitivo-conductual, la tasa de respuesta era un 30% más, ahí ya tienen casi un 60, un 70%, y en el tercer o cuarto nivel solo se agregaba entre un 10 y un 13% de respuesta adicional en cada uno. En estos tercero y cuarto nivel era preferible, en relación, digamos, al STAR-D, era preferible potenciar antes que cambiar un antidepresivo por otro. Y si la respuesta es parcial pero incompleta, hay que optimizar dosis. No es recomendable cambiar de antidepresivo, como dije antes, y si la respuesta sigue siendo incompleta, habría que valorar otras opciones, como es la ketamina, esketamina o la terapia electroconvulsiva. La combinación se hace generalmente ante fracasos previos, en la utilización, ya dijimos, de al menos 2 clases de diferentes de antidepresivos. Esto de diferente está un poco en cuestionamiento. Hay algunos metaanálisis y papers que han salido en los últimos 3 años, algunos que han despertado mucha polvareda en relación a que plantean que no habría diferencias entre los diferentes tipos de antidepresivos. Por eso esto que pongo de combinar antidepresivos con diferente perfil de neurotransmisión tendría que ver más con nuestra experiencia que con la evidencia actual. Tenemos que tener un conocimiento exhaustivo de los antidepresivos que vamos a combinar. Hay que tratar de evitar de entrada, sí dejarlos para el final, los menos selectivos y sobre todo los inhibidores francos del citocromo P450. La adición de mirtazapina en todos los consensos y en todos los metaanálisis ha demostrado ser altamente efectiva y tener mayor evidencia que otras combinaciones de antidepresivos, o sea, combinar mirtazapina con IRS, combinar con IRSNA o con tricíclicos. Y en el caso que vayamos a sustituir un antidepresivo, hacerlo gradualmente, sobre todo con aquellos fármacos que pueden generar con mayor frecuencia de discontinuación, especialmente la paroxetina, que es una de las que más lo genera.
¿Cuáles son algunas de las combinaciones que planteamos? Bueno, ya les comenté, dentro de todo este listado quiero destacar el tema de la mirtazapina con los diferentes tipos de combinaciones y combinaciones de IRS con IRNA, sobre todo venlafaxina con sertralina o el uso de la duloxetina, que para mí es un fármaco también muy útil y de mucha eficacia a la hora de los cuadros resistentes. Pero como decía mi padre, que nos dejó hace 8 años, los 3 pilares que él llamaba de la farmacología antidepresiva eran, y para mí siguen siendo, la venlafaxina, la sertralina y la paroxetina. Esta es otra toma que se llama press, o alzada en castellano, y es levantar al contrincante y tirarlo al piso, o sea, bastante más agresiva que la anterior. Y si ustedes se ponen a fijar, hay una combinación que yo no mencioné, no sé si algunos se dieron cuenta, que es esta, IMAO más tricíclico. Es una combinación que en general se ubica en la tercera línea en los diferentes consensos. Se da en los pacientes habitualmente ultra resistentes, esto que decía yo, 3 o más o 4 o más esquemas previos. Generalmente, y se deben usar la tranicipromina o la fenelcina. Acá en Argentina está marketeada la tranicipromina y no la fenelcina, pero se puede mandar a preparar. Y en el caso de la combinación, solo se puede combinar con 2 tricíclicos, amitriptilina y nortriptilina. A la hora de iniciar el tratamiento de combinación, se recomienda comenzar primero con el tricíclico o bien al mismo tiempo que los IMAO y no primero con el IMAO. ¿Cuáles son las limitaciones? Las mismas limitaciones que tiene el uso de IMAO, que también se usa como segunda línea o tercera para la depresión resistente solo, que es la demora en el inicio de acción, la posibilidad de efectos adversos, de lo que tiene que ver con la hipertensión, síndrome serotoninérgico, la restricción dietaria y la necesidad de un washout de al menos 14 días antes de su utilización. En el último mes he visto 2 colegas que han suspendido de golpe un IMAO y han dado al otro día sertralina. Bueno, eso no se puede hacer, señores, ¿sí? Después tenemos el topetazo, topetada como le llaman los mexicanos. Era la famosa toma en donde se tira y se le tira al pecho y lo tira contra el piso. Esta obviamente tiene más eficacia que la press. Y ahí hemos puesto la potenciación, que en la actualidad las estrategias de combinación más efectivas y más recomendadas y con más evidencia son no entre antidepresivos, sino antidepresivos con fármacos o agentes no antidepresivos. Dentro de estas, las de primera línea o de más fuerte evidencia son el litio en las concentraciones plasmáticas adecuadas y el aripiprazol en dosis mayores de 2 a 5 miligramos, que son indicaciones de primera línea en los diferentes consensos. Niveles de evidencia menor tendría la utilización de quetiapina, risperidona, olanzapina y mucho menos ciprasidona. Si bien el STAR-D en el 2006 mostró la posible efectividad de la adición de hormona tiroidea, en los últimos años, los últimos metaanálisis papers no han podido replicar los mismos niveles de evidencia que encontró el STAR-D. Y la penúltima toma es la tijera voladora, también extremadamente efectiva y que solía sacar a los rivales del ring, ¿no? Los que han visto toma o luchas de catch también habrán visto esto. ¿Y qué dispositivo terapéutico puse como tijera voladora? La terapia electroconvulsiva. Todos sabemos que acá en Argentina hay una gran limitación para su uso. En general en el mundo no hay indicaciones de TEC en primera línea, por ahí algunas excepciones como serían en algunos estados de Estados Unidos mujeres embarazadas o personas con determinada alteración cerebral que lo único que pueden usar es la terapia electroconvulsiva, pero en general no está indicada para primera línea de tratamiento.
En la FDA está indicada para la depresión unibipolar refractarias y en Estados Unidos en general, en los diferentes consensos, es utilizada como segunda o tercera línea de tratamiento. Hay países que han sacado consensos de depresión resistente y la han colocado en primera línea de tratamiento, no es el caso nuestro, nuestro consenso, ya van a ver cómo quedó la línea de recomendación en nuestro consenso, y generalmente se la utiliza en pacientes con hiperrefractaria como una de las últimas estaciones en el tratamiento. En general, la mayor duración de los episodios depresivos no solo aumenta la refractariedad de los antidepresivos, sino que disminuye la tasa de respuesta a TEC. Eso es un elemento, o sea, las depresiones que han tenido muchos episodios y muchos fracasos de esquemas también pueden llegar a hacerse refractarias a la terapia electroconvulsiva. ¿Es la terapia electroconvulsiva efectiva? Bueno, más de 320 papers en los últimos 10 años muestran la eficacia realmente alta de la terapia electroconvulsiva en depresión, y hay papers como los que les muestro que inclusive muestran que hay hasta un grado de sinaptogénesis y neurogénesis luego de la aplicación de terapia electroconvulsiva, y que inclusive mejoran los circuitos de la zona emocional de la corteza prefrontal, del cíngulo subgenual, luego de su administración, y que eso predice aparte la eficacia del TEC. Pero de todas maneras siempre ha sido muy atacada por algunos. Por ejemplo, Munholm hizo un paper en donde criticó un trabajo de acá mi amigo Gustavo Vázquez sobre la eficacia de la terapia electroconvulsiva en depresión bipolar, y tanto Gustavo como los coautores le hicieron este excelente editorial que yo se los recomiendo, en donde le plantean que interpretaciones como la que él hace lo único que ayuda es a aumentar el estigma en relación a un tratamiento que puede salvar vidas. Y por último, les dejo, por ejemplo, este fue un trabajo pivotal de Kellner por el N que utilizó, que fue muy alto, en donde mostraba la eficacia muy importante de la terapia electroconvulsiva en la depresión resistente al tratamiento. Esto es lo que hicimos en el consenso modificado. Hay una sola cosa que modifiqué, que es en relación a la TEC, pero el resto es lo que van a ver en el consenso argentino sobre diagnóstico y tratamiento para la depresión mayor resistente al tratamiento. Ahí tienen agentes de combinación, ahí va incluido la administración de un antidepresivo, combinado con aripiprazol, dijimos que estaba en primera línea, litio, risperidona, quetiapina, y la esketamina y la ketamina, y a nivel de recomendación, o sea, evidencia-experiencia, y a nivel de evidencia, la olanzapina, pero no así de experiencia, o sea, de recomendación quedó en segunda línea, fundamentalmente porque acá también en los niveles de recomendación influyen mucho los efectos secundarios a la hora de recomendar agentes y moléculas. También en segunda línea están los antidepresivos tricíclicos, el armodafinilo, el modafinilo y las hormonas tiroides. En tercera línea los IMAO y otros estimulantes como la lisdexanfetamina, el pramipexol y la ciprasidona. Y como tratamiento no farmacológico, recomendado el TEC y no recomendado el pindolol. Bueno, y la toma más efectiva de Titanes en el ring era indudablemente el cortito, que era un movimiento con el codo que hacía Gran Martín y que dejaba knockout a los rivales para terminar así la pelea. Y haciendo la analogía, Gustavo nos va a hablar de las moléculas que probablemente puedan terminar la pelea con la depresión resistente. Gracias, Gustavo.
Hola. Ahora se escucha. ¿Me escuchas? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Chepo, por la presentación. Muy buena el video y toda la secuencia de tratamiento. Yo voy a hablar de ketamina, básicamente, para el tratamiento de la depresión resistente. Funciona. Ahí está. ¿Se ven las diapositivas? Sí, ok, perfecto. Este es el conflicto de interés que tengo en relación a esta presentación. En principio, algunos resultados que voy a nombrar están vinculados a uno de los grants para investigación. Vamos a hacer una breve introducción sobre la ketamina, que tiene un mecanismo de acción totalmente distinto al conocido por todos ustedes en relación a los antidepresivos. La ketamina básicamente es un antagonista receptor glutamatérgico, NMDA. La investigación de ketamina en el tratamiento depresivo mayor se inicia en el año 2000, cuando aparece el primer trabajo comparado contra placebo para el tratamiento de depresión, aunque, como saben, ketamina es un anestésico ampliamente utilizado desde hace más de 30 años. Las dosis que usamos en depresión son mucho menores, que las que se usan en la anestesia. Las tasas que se reportan en relación a la respuesta en depresión refractaria en diferentes trabajos oscilan entre 50 y 60% de los pacientes que reciben este tratamiento. Como se acordarán de la facultad, quizás, o los cursos de farmacología, el glutamato es el neurotransmisor excitatorio más abundante del sistema nervioso central, el GABA es el neurotransmisor inhibitorio más abundante, los dos se modulan uno al otro. La liberación sináptica del glutamato se encuentra en todas las regiones cerebrales, induce cambios en el corto plazo, en conectividad sináptica y en neuroplasticidad global del sistema nervioso a través de la intervención de los sistemas de segundos mensajeros, regula y modula la cadena de segundos y terceros mensajeros intracelulares, de tal manera que afecta finalmente la expresión genética y de esa manera la síntesis proteica. Este es un trabajo en ratas, en cerebros de ratas, donde lo que se muestra es la actividad sinaptogénica en la corteza prefrontal de los animales, que se produce muy rápido. Estos cambios son cambios que ya a las 24 horas están presentes en los animales, que de alguna forma el tratamiento restaura las sinapsis, las conexiones o espinas dendríticas, que desaparecen después de someter a los animales a estrés crónico, su modelo de depresión animal, de forma completa. Es decir, que claramente el cambio en la estructura celular es muy rápido. En los pacientes que nosotros estamos tratando en el hospital, en la universidad hacemos estudios diversos, entre ellos neuroimágenes, y los lugares en las resonancias cerebrales que más cambian a partir del tratamiento son aquellos lugares que están, por supuesto, relacionados con los circuitos de conducta y de regulación del ánimo, desde la corteza medial frontal, corteza somatosensorial, el hipocampo y el núcleo accumbens. Lo que les voy a mostrar son datos que nosotros estuvimos recabando desde que empezamos a estudiar la eficacia de la ketamina para pacientes con depresión refractaria en el Hospital Providence Care en Ontario, en Canadá, en el año 2018. Les voy a mostrar básicamente, o contar básicamente cómo hacemos el tratamiento en los pacientes que sufren depresión resistente. Tenemos una suite especial para dar la ketamina intravenosa. Usamos escalas clínicas, como mencionaba, que son fundamentales para realmente evaluar si los tratamientos funcionan o no.
escalas clínicas que tomamos antes, durante y después del tratamiento, que incluyen la Montgomery para síntomas depresivos, la Young para manía, una escala SHAPS para anedonia, la BPRS, que es una escala de síntomas psiquiátricos en general, la escala CATS, usamos esa escala que se usa en trastornos por estrés postraumático para evaluar los síntomas de personalización, la escala de cambios global, la SDS de Sheehan sobre funcionalidad, y una batería cognitiva autoaplicada. Los monitoreos de signos vitales se hacen durante todo el tratamiento, antes de iniciar el tratamiento, cada 10 minutos y hasta 30 minutos, después de terminada la infusión. Básicamente se mide la presión arterial, la frecuencia cardíaca, que son las variables que más modifica la ketamina, son efectos fisiológicos, y la saturación de oxígeno, así como la tasa respiratoria. Durante todo el tratamiento, el paciente está conectado a un monitor, o sea que se hace un electrocardiograma continuo. El paciente está con una enfermera especialmente entrenada durante todo el tratamiento. Anestesista y psiquiatra supervisan la infusión, que dura, como dijimos, unos 40 minutos, y después 30 minutos de observación antes de dar el alta al paciente. La dosis de ketamina que se utiliza es de 0.5 miligramos por kilo, o sea que está específicamente diseñada para el paciente, para cada uno de los pacientes de acuerdo a su peso, a través de una bomba de infusión intravenosa. Hay diferentes trabajos con diferentes dosis de ketamina para el tratamiento de la depresión. La mayoría de ellos, y este es un trabajo que especialmente miró sobre la eficacia de las diferentes dosis, comparado con midazolam como un control activo, y 0.5 confirma que es la dosis más efectiva para el tratamiento de la depresión. Nosotros somos un servicio de trastornos del ánimo, o sea que somos un servicio terciario de atención en psiquiatría. Los pacientes que tenemos en el programa de tratamiento con ketamina son adultos, entre 18 a 65 años, con depresión refractaria moderada severa, unipolar o bipolar. Para incluirlos en el tratamiento de ketamina, los pacientes tienen que tener por lo menos 4 ensayos farmacológicos anteriores con antidepresivos, o falta de respuesta a 2 ensayos farmacológicos y tratamiento por electroconvulsoterapia o TEC y estimulación magnética transcraneal. 2 de los pacientes que hemos tratado también tuvieron una intervención quirúrgica, una psicocirugía para implantar un electrodo y hacer estimulación cerebral profunda o PBS, y también fracasaron a ese tratamiento. Los pacientes tampoco habían alcanzado respuesta clínica satisfactoria después de hacer psicoterapia, o individual o grupal, es decir, que son pacientes con una alta tasa de refractariedad. ¿Qué pacientes no incluimos en nuestra clínica de ketamina? Son pacientes que abusan de sustancias psicoactivas en el momento. Tratamos de evitar que los pacientes busquen este tratamiento para como buscar la droga de forma recreativa. Presencia o historia de síntomas psicóticos en los últimos 6 meses. Ideas o planes activos de suicidio. Diagnóstico principal de trastorno de personalidad. Muchos de los pacientes tienen trastorno de personalidad, pero no es el diagnóstico principal. Historia de aumento de presión intracraneal, embarazo en curso, hipertensión arterial no controlada. Algunos pacientes tienen hipertensión arterial, pero mientras esté bajo control medicada no hay ningún problema. Y una respuesta negativa previa a ketamina. Durante el tratamiento, durante esos 40 minutos que el paciente recibe la infusión, los pacientes pueden leer o escuchar música con auriculares, están en una camilla. Los efectos colaterales más comunes, después los vamos a volver a ver, pero en general son náuseas, mareos, cefaleas. Como les decía, la taquicardia leve o la hipertensión arterial suele ser un efecto fisiológico de la ketamina. El aumento es alrededor del 10% del basal. Es transitorio, una vez que se detiene el tratamiento desaparecen completamente. Algunos pacientes pueden experimentar síntomas disociativos como despersonalización o desrealización. Y, como decíamos, en general, al momento del alta, los efectos colaterales o secundarios han desaparecido totalmente. Y esto es también algo bastante particular de este tipo de tratamientos, porque
los efectos colaterales en general a todos nuestros medicamentos son continuos, es decir, mientras el paciente está tomando la medicación, los tiene todo el tiempo. En este caso están solamente limitados a la infusión o el tratamiento agudo de la ketamina. El esquema que tenemos es de 10 infusiones en total, divididas en 3 infusiones por semana en las primeras 2 semanas y después 2 semanas, 2 por semana, o sea que son 10 infusiones en un mes. Y en el caso que sea necesario podemos ofrecer mantenimiento de 1 infusión por semana hasta 3 meses de tratamiento. También hay varios modelos y hay varios trabajos que, digamos, comparan la eficacia de las distintas cantidades de administraciones. Este es uno de los trabajos más importantes, Jennifer Phillips, que trabaja en Ottawa, se publicó el año pasado, y ahí demuestran que la mayoría de los pacientes responden a partir de la 3ª infusión y algunos recién a la 6ª. Entonces, hay que esperar por lo menos 6 infusiones antes de decir si el tratamiento funciona o no en estos pacientes. Pensemos que son pacientes altamente resistentes a los tratamientos, han pasado por muchas terapéuticas, y esta en muchos casos suele ser la última opción que tienen. Chepo les nombró la escala de Hamilton, nosotros usamos la de Montgomery y Axworth. Disculpen los que ya saben de qué se trata, pero básicamente les cuento, es una escala de 10 ítems, y de acuerdo al puntaje que el paciente tenga, se divide la severidad. No es una escala de diagnóstico, sino es una escala de screening de severidad de la depresión. De acuerdo al puntaje que tiene, se divide en síntomas que están en la comunidad, o sea, en la población normal, hasta 6 síntomas, entre 6 y 18 depresión leve, de 18 a 34 moderada, y por arriba de 34 puntos, depresión severa. A partir de ahí, los cambios que se generan en esta escala después de una intervención terapéutica, sea farmacológica, biológica, no farmacológica o psicoterapéutica, es 50% de reducción contra el inicio para respuesta, y estar por debajo del corte para población normal, que es 7 puntos para remisión. Esto es la curva de respuesta terapéutica que encontramos en nuestros pacientes a los 14 días. Como pueden ver, el promedio del puntaje total de la Montgomery era 37, es decir, son todos pacientes con depresión severa, como les había mencionado, han pasado por muchos tratamientos y fallado. Fíjense que a la semana el paciente alcanza 15 puntos, en la media, 15 puntos, y a los 14 días está en 11, en lo que es una depresión leve. Este es un cambio muy significativo y muy rápido. Esto es muy importante porque este tipo de tratamientos distingue a los que conocemos hasta el momento por la velocidad de acción. Quizás puede similarse o asemejarse a la terapia electroconvulsiva, que después de pocas sesiones ya se puede encontrar una respuesta terapéutica importante. A los 28 días, el promedio de la Montgomery era de 9 puntos. Es decir, está un poco por arriba de la normal. O sea que encontramos pacientes casi en remisión, pacientes que empiezan con una depresión muy severa. Todos estos cambios son muy significativos ya desde la primera evaluación del tratamiento. Acá están divididos los síntomas, los 10 síntomas que conforman la escala Montgomery, para que vean que la ketamina actúa en todos los ítems. No es que modifica solamente alguno de ellos y otros no, sino que alcanza una diferenciación importante. En naranja, en barra naranja, están los cambios a la primera semana. Fíjense que el promedio es del 40 a 60% de mejoría con respecto al basal. Y en negro está el final del tratamiento, y pueden ver que hay una mejoría entre 60 y en algunos casos más del 80% de la basal. Es decir, nuevamente es un efecto muy rápido que alcanza a todos los ítems, a todos los diferentes ítems que conforman la escala de Montgomery y Axworth. En nuestra población, y por ser una población creo que muy bien estudiada y muy bien seleccionada, la tasa de respuesta alcanza el 75% en la actualidad, que es muy alto. De ese 75%, 42 tiene remisión, es decir, que también es muy importante la cantidad de pacientes que recuperan el corte de remisión en la escala de Montgomery.
Por supuesto tenemos un 25% donde el cortito, como dice el Chepo, no alcanza a batir a la depresión refractaria. Como les decía, los cambios no solamente son sintomatológicos en la escala de depresión, sino también a nivel de la funcionalidad. Este es el cambio a través del tiempo entre el inicio y el final del tratamiento en la evaluación de la funcionalidad en diferentes áreas, el trabajo y la escuela, a nivel social y familiar, es altamente significativo. Y esto creo que es lo que más les interesa a los pacientes, más allá de los ítems de la Montgomery que cambian o no. Siempre tenemos miedo cuando iniciamos un tratamiento, sobre todo un tratamiento que no conocemos, de los efectos colaterales. Siempre en tratamientos antidepresivos pensamos en la posibilidad de un switch a la manía, un viraje del estado anímico. La escala de Young, como ven a la derecha, el gráfico B, no tiene ningún cambio significativo a lo largo de todo el tratamiento, no hemos visto ningún switch hasta el momento con ketamina. El cambio en la escala de BPRS, la escala corta de síntomas psiquiátricos, ven que también hay una diferencia positiva, es decir, que disminuyen también los síntomas, no induce síntomas psicóticos, no hay aparición de delirios, alucinaciones, como podría pensarse en un medicamento con actividad glutamatérgica. Es decir, que es una droga en principio bastante segura. Dividiendo los ítems de la escala BPRS, de síntomas psicóticos, vemos que también hay modificaciones más importantes en algunos ítems que en otros. Por supuesto, en depresión es la más significativa, pero también hay cambios significativos en ansiedad, en retraimiento emocional, en desorganización conceptual y en afecto achatado. Todos y retardo motor. Son todos síntomas que están de alguna manera ligados a los síntomas depresivos, pero como ven no hay un aumento en las alucinaciones, en la suspicacia, en la hostilidad, excitación o desorientación más del campo de la psicosis. Hicimos también estudios de biomarcadores antes del tratamiento y después del tratamiento. Estos datos que les estoy mostrando están ahora en prensa, la primera vez que los estoy presentando. Solamente esta tabla con un montón de números es para indicar que en realidad el cambio importante que vimos y significativo desde el punto de vista estadístico es sobre los niveles de BNF, de factores neurotróficos derivados del cerebro. Aquellos factores ligados con actividad física como la iricina, que es un marcador relativamente nuevo, o aquellos marcadores ligados con la inflamación como la interleucina 6, 10 o el factor de necrosis tumoral alfa, no representan, no mostraron ninguna correlación, ningún cambio significativo con el tratamiento. Sí hubo un cambio significativo en cuanto a, como mencionamos, a la neuroplasticidad, y el cambio en el factor neurotrófico derivado del cerebro demuestra lo mismo. Los efectos secundarios después de la primera infusión, porque también esto es algo que pone en general muy nervioso a cualquiera de nosotros que empieza un tratamiento por primera vez. Después de la primera infusión, más del 50% de los pacientes refieren sedación o somnolencia. Piensen que los pacientes tienen que entrar a las 7 de la mañana a hacer el tratamiento. En general están muy ansiosos, quizás no duermen bien porque tienen que llegar al hospital temprano o por la ansiedad de recibir el tratamiento, por la misma depresión y porque están recibiendo en definitiva una dosis mucho más baja, pero un tratamiento anestésico. Ese es por ahí lo más habitual en los pacientes. 46% reportó visión borrosa, registramos aumento de ritmo cardíaco y presión arterial en 40% de los casos, es decir, que no se produce en todos los casos, solamente algunos. Como lo decía, es transitorio y totalmente manejable, sin necesidad de una intervención farmacológica. Un tercio de los pacientes reportó mareos, algunos sensación de ansiedad, un 20%, y náuseas y cefaleas, solamente un 6% de la muestra. Los efectos disociativos también son interesantes de ver. Las tasas de despersonalización reportadas van descendiendo a medida que el paciente va recibiendo los diferentes tratamientos. Esto también es importante a tener en cuenta, que puede ser intenso al principio, pero a medida que va pasando el tratamiento y va recibiendo diferentes infusiones, van llegando hacia el final a un 20% de los casos solamente.
Hay solamente 2 clínicas en Ontario, que es la provincia más grande de Canadá, que dan ketamina en hospital público, en un ámbito público, en hospital público, sin necesidad de pagar absolutamente nada. Y hay 2 centros privados en Ontario que dan ketamina con costo que debe ser desembolsado por los pacientes. En esta muestra que tenemos de 85 pacientes, tenemos pacientes bipolares, como habíamos mencionado. Lo importante que les quería decir al respecto es que no solamente hay buena respuesta en pacientes unipolares, sino también en pacientes bipolares con depresión, que es muy importante porque muchos de los pacientes con depresión bipolar tienen tasas de respuesta bastante bajas con los medicamentos que contamos hasta el momento. Pueden ver acá en el gráfico que ya a la hora de administración hay un cambio significativo en el score global, el puntaje global de la Montgomery, que se mantiene a lo largo del tiempo. Un punto extra creo que es importante mencionar también por la severidad de este síntoma en nuestra práctica, que es el suicidio. La ketamina ha demostrado tener eficacia en el suicidio. Este es un trabajo de Wilkinson, salió hace 2 años, que luego de administrar una dosis de ketamina intravenosa, se va evaluando la sintomatología suicida en el tiempo, y pueden ver como ya desde el primer día hasta 7 días después de administrada la dosis, alcanza una diferencia significativa. Es contra el control. Es importante esto porque parecía ser un tratamiento adecuado para pacientes en urgencias, en la guardia de los sanatorios o las clínicas, cuando se presentan pacientes con depresión severa e ideación suicida. En nuestra muestra, estudiando nuestra muestra, vimos que tanto los pacientes que respondían a la ketamina en cuanto a su depresión, como aquellos que no tuvieron respuesta, se acuerdan, un 25% no tuvieron respuesta, de todas formas reducían de forma significativa su ideación suicida. Es decir, que esto quizás podría ser un tratamiento adecuado para la ideación suicida, más allá del tratamiento de la sintomatología depresiva. Pueden ver en el gráfico que les muestro en este momento, que tanto respondedores como no respondedores, a la hora del tratamiento, ya encuentran una respuesta clínica significativa. Los cambios en la suicidalidad de acuerdo a la escala de Montgomery se dan no solamente en los pacientes unipolares, sino también en los pacientes bipolares. Y aunque la diferencia no es estadísticamente significativa, pero sí numéricamente a la hora, los pacientes bipolares tienen una reducción incluso mayor que los unipolares en cuanto a la reducción de ideación suicida. Este es uno de los pacientes, lo muestro públicamente porque salió en el diario, entonces es de dominio público. Este paciente se llama Gary, la esposa es la señora que lo acompaña. Solamente para mostrarles cómo tienen aquí la bomba de ketamina, acá donde está la flecha, ¿sí? Acá tienen el monitor, donde se monitorea básicamente el ritmo cardíaco, la presión arterial, frecuencia respiratoria y el electrocardiograma en el tiempo. La vía intravenosa, que está conectada a la bomba de infusión, y acá tenemos el paciente que lleva gafas negras, para descansar y escuchaba música durante el tratamiento. Es un paciente un paciente refractario como todos los que vinieron a nuestra clínica, que estuvo muy agradecido. Él dijo, después de 20 años, le da gracias a Dios de recibir este tratamiento y volver a la vida, como él dice. Este paciente, cuando era joven, corrió maratones, corrió incluso la maratón de Boston, que es muy difícil de alcanzar, o sea que era casi profesional. Y después de 20 años salió a trotar. Y esto creo que es lo más interesante. También hicimos una evaluación cualitativa, no solamente escala, sino que hicimos una evaluación cualitativa del tratamiento en relación a algunos
síntomas o algunas experiencias que el paciente podía referir durante las infusiones. La mayoría de los pacientes, el 100%, reportó que los sentidos estaban como más agudos, sobre todo la audición y la visión. Es decir, que tenían un grado de audición y de visión más agudo. Esto es importante porque para disminuir el grado de aparición de despersonalización, el lugar en donde se hace el tratamiento con ketamina debe tener poco estímulo visual y poco estímulo auditivo. ¿Sí? Nosotros tratamos de hablar lo menos posible y apagamos las luces durante el tratamiento para, como les decía, tratar de minimizar estos efectos colaterales. El 70% de los pacientes refirió que estaba flotando en el aire, estaba flotando en el agua, y por supuesto una paciente que estaba en tratamiento psicoanalítico dijo que se sintió como que estaba flotando de nuevo en el útero materno. Pero, como pueden ver, es un síntoma que no está reportado por ninguna de las escalas, pero es una experiencia que tienen los pacientes. En cuanto a la despersonalización, lo más frecuente que los pacientes reportaban era sentirse como, visto que se veían desde arriba, como se sentían como un robot, como que se adormecían algunas partes del cuerpo. Algún paciente dijo que tenía las piernas como de cemento, sentían que los pies estaban separados del cuerpo, los músculos totalmente relajados. Todos estos síntomas, que para nosotros pueden ser síntomas que nos darían miedo durante la experiencia, durante el tratamiento, los pacientes los reportan como agradables. En ningún momento tuvimos que suspender el tratamiento debido a la aparición de estos síntomas. Cuando termina el tratamiento, todos los pacientes reportaron cambios positivos. Desde su punto de vista estaban más interesados en hacer cosas, tenían más energía y motivación, podían cumplir objetivos que antes del tratamiento no lo podían hacer, tenían ganas de salir de la cama y empezaban a poner metas en el futuro inmediato. Y lo que también es importante, el 100% de los pacientes reportaron que las familias, los familiares y los amigos también notaron esos cambios positivos. Quedan muy pocas diapositivas, solamente para decir que la administración intravenosa parece ser la más efectiva y la más segura. Se han probado dosis de hasta 300 miligramos de vía oral. La absorción es muy errática y los resultados no son positivos, por lo cual es una vía que no se utiliza. Y como ustedes saben, a partir de la ketamina intravenosa se desarrolla la esketamina. La ketamina es una mezcla racémica de dos compuestos enantiómeros, arketamina y esketamina. Se probaron los dos en estudios clínicos. Parece ser que la esketamina tiene mayor afinidad por receptor NMDA glutamatérgico que la arketamina. Esto posibilita que dosis bajas tengan una buena eficacia. La ruta de aplicación no es invasiva porque es una ruta de aplicación intranasal, es decir, que evitamos el pinchazo, dar la aguja intravenosa para cada tratamiento. Y en principio, por los estudios clínicos realizados hasta ahora, es fácil de usar, es bien tolerada, se requiere también una suite o un lugar para dar la aplicación, tiene que ser institucional, no se puede dar en la casa del paciente por sí mismo. El paciente tiene que estar controlado de la misma manera que controlamos en ketamina, efectos colaterales prácticamente los mismos, y al terminar la administración, a la hora y media, 2 horas, el paciente puede ser dado de alto si se ha recuperado completamente. Los efectos colaterales también son efectos pasajeros y relativamente muy bien tolerados. Hay diferentes estudios clínicos ya publicados y algunos en vías de publicación sobre la eficacia de la esketamina intranasal para el tratamiento de depresión resistente, en este caso solamente pacientes unipolares. Los estudios de metaanálisis, acá solamente un ejemplo de uno de los últimos, reportan que hay una tasa de respuesta de casi el 40%, 39% comparado contra el placebo en la respuesta terapéutica y un 42% para la remisión, también comparada con placebo, que nuevamente son cifras muy interesantes y muy importantes en pacientes que son muy difíciles de manejar. Finalmente, como conclusión, y después vamos a abrir un espacio para preguntas para los dos expositores,
solamente decir que ketamina es un antidepresivo de acción rápida, con efectos secundarios pasajeros, es algo, aparte de su acción sobre receptores glutamatérgicos, es algo muy distintivo de este medicamento. La respuesta, como decíamos, ya aparece en la primera hora y a las 2 semanas ya es muy, muy significativo. La disminución de la ideación suicida en una hora también es una ventaja muy importante, sobre todo para los que hacemos urgencias y trabajamos en servicios de emergencia en hospitales generales y psiquiátricos. Los efectos antisuicidas fueron independientes de la respuesta anímica del paciente. Esto es importante porque podría llegar a ser utilizado, y de hecho está siendo utilizado en algunos hospitales off-label, para tratamiento de la ideación o planificación suicida, más allá del diagnóstico clínico del paciente, es decir, más allá del trastorno afectivo unipolar. Y la esketamina, como mencionamos, se posiciona como una opción dentro de todas las tomas que pueden utilizarse para taclear a la depresión resistente, válida y segura en el corto plazo, como demuestran la mayoría de los estudios con ketamina, y en el largo plazo también, como se desprende de los estudios de esketamina de por lo menos un año de seguimiento. Algunos pacientes han sido tratados con esketamina más allá del estudio clínico por más tiempo y resulta ser un medicamento muy, muy seguro. Como les prometí, esa fue la última diapositiva y vamos ahora entonces a abrir el panel para preguntas y espero que respuestas de nuestra parte. Bueno, excelente, Gustavo, como siempre, clarísimo, contundente. Bueno, mira, además de miles de felicitaciones que te mandan, hay preguntas. Dice Liliana, Gustavo, los efectos disociativos se ven fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen diagnóstico de trastorno de personalidad en el eje 2. No, se ve en cualquier paciente, indistinto de trastorno de personalidad. Nosotros tratamos de excluir trastorno de personalidad. Dentro de los pacientes que no respondieron, hubo 2 que tenían rasgos marcados de trastorno de personalidad y claramente el tratamiento no fue exitoso. Ya sería un factor en contra. Exactamente. Digamos. Perfecto. Después te preguntan, no me dice el nombre acá, si el paciente repite un episodio depresivo mayor, ¿se repite el mismo esquema con ketamina? ¿Debe haberse mantenido, creo que quiso poner, debe haberse mantenido asintomático su tratamiento de base con antidepresivos? Esa es muy buena pregunta. El tratamiento con ketamina y esketamina es un tratamiento add-on, es decir, de combinación. El paciente está tomando un medicamento antidepresivo y en general, en la mayoría de los casos, varios antidepresivos, quizás estabilizantes, atípicos, antipsicóticos atípicos, etc. Ese tratamiento se mantiene durante el tratamiento con ketamina o con esketamina. En el caso de esketamina, la aprobación formal de la FDA, de la ANMAT y la EMEA es de ir adelante con el agregado de un nuevo antidepresivo. Es decir, que al momento de iniciar la esketamina deberíamos poner al paciente dentro de un esquema terapéutico nuevo para el tratamiento de la depresión de ese paciente. De todas formas, tenemos que pensar que en algunos lugares se está utilizando esketamina en primera línea, no solamente para depresión resistente. Sé que en Europa algunos están empezando a usar como primera línea, sería off-label, no estaría aprobado, pero podría ser una opción que quizás en algún momento llegue a ese lugar. Pero nuevamente es un tratamiento add-on. Si el paciente tiene una recaída, como con cualquier otro tratamiento, se empieza el tratamiento entero, es decir, se inicia la fase de tratamiento agudo. En la mayoría de los estudios clínicos es entre 8 y 10 sesiones en un mes, y después se hace una vez por semana. Perfecto. Miguel Ángel de Boer hace el comentario que a fines de los 80, a comienzos de los 80, Alberto Fontana hacía el tratamiento de ketamina y se lo utilizaban en pacientes, creo entender, sí, en pacientes que con depresión y lo hicieron con vía oral, lo publicaron, dice. Bueno, gracias Miguel por el comentario.
Grisel te pregunta, ¿ketamina se podría indicar a adolescentes intolerantes a los antidepresivos pero con ideas suicidas constantes, aparte de otros antipsicóticos atípicos? Bueno, la verdad que es una buena pregunta. Los estudios que se han realizado con ketamina, con esketamina, en general son estudios en población mayor, es decir, adultos 18 años para arriba. Hay estudios en población más joven, en curso, y también en adultos mayores. La exclusión de la intencionalidad suicida, o la planificación suicida activa, en nuestro caso, es justamente más precautoria que otra cosa. Recuerden que es un tratamiento off-label. Los pacientes, la mayoría de los pacientes son pacientes ambulatorios, vienen al hospital a hacer el tratamiento, después vuelven a su casa. Pues también por una cuestión de seguridad, nosotros indicamos el tratamiento en pacientes que no tienen una planificación activa de suicidio. De todas maneras, hay muchos estudios de casos reportados donde se utiliza de forma aguda la ketamina intravenosa en las guardias para disminuir la ideación suicida. Perfecto. Hay 2 estudios de ketamina también en ese sentido, ¿no? Que se llaman Aspire 1 y 2, para evaluar la ideación suicida en pacientes con ideación suicida activa. Están corriendo esos dos, me parece, ¿o no? Sí, están terminados. Uno está publicado, se publicó en junio, y el otro está por publicarse. Está por publicarse. Bien. Dice Jorge Lomo, que es el que te preguntó sobre el repetir el tratamiento, que excelente tu charla, que te diga que fue el que te lo preguntó. Gracias, Jorge, un abrazo. Después, sí, Miguel dice que lo que buscaban con la esketamina produció una regresión y que también les dio resultado con el alcoholismo. Bien, después ahí te saluda alguien, te dice qué placer poder escucharlo, doctor Vázquez, muy interesante utilizar ketamina para el tratamiento de la DRT. Después acá pregunta, Alberto Genque. Pregunta, ¿qué experiencia tienen con Lurasidona para resistente? Bueno, para resistente Lurasidona no tiene aún evidencia. Nosotros estuvimos haciendo update hasta los últimos metaanálisis que habían, que tampoco son, digamos que la depresión resistente es un campo que no es tan prolífico de metaanálisis, pero no había a la fecha mucha evidencia con respecto a la Lurasidona, así para la depresión. No sé vos, Gustavo, si tenés información adicional. No, lo que hay son trabajos de Lurasidona en lo que son pacientes con depresión mayor y síntomas mixtos. Hay un estudio de 6 semanas, doble ciego, donde se compara Lurasidona, que son pacientes, convengamos, son pacientes que tienen síntomas mixtos, pero el diagnóstico es de depresión unipolar, ¿sí? Ese estudio ya fue publicado hace un par de años por Trilla Supes, y encontraron que las dosis de 20 a 60 miligramos comparados con placebo eran mejores para la depresión unipolar con síntomas mixtos. Es decir que esa podría ser una de las aplicaciones para la Lurasidona, ¿sí? O sea, pacientes con depresión mayor y síntomas mixtos. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, después del resto, todas loas y más loas. No esperaba menos. Al final terminé ganando con el cortito. Bueno, no sé si hay más preguntas, si no, ha sido un placer el simposio. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Realmente ha sido un esfuerzo tremendo el tuyo, es valorable que alguien organice eventos en esta situación y de la convocatoria que ha sido el tuyo específicamente, ¿no? Así que bueno, eso, te queríamos agradecer. Espectacular, Carlos, muchas gracias por la invitación y al Chepo por meterme en arriba del ring. Y ahí nos dice Liliana, bravo, son 2 titanes. Y obviamente el Caballero Rojo, por supuesto.
Qué mal, ¿cómo te dije eso? Ahora, Viste, de Racing no hay nadie. y si vos supieras que yo me disfrazaba de Caballero Rojo cuando era chiquito para pelear. Viste, el subconsciente funciona. Bueno, muchas gracias a todos, fue realmente un placer y bueno, nos estaremos viendo. Muchas gracias a todos. Chau, Un chau. abrazo.